Bueno, vamos a empezar con las actividades del día de hoy. Me va a tomar un minuto antes de presentar a Laura para platicarles sobre Samuel Gittler. Samuel Gittler es un matemático, para ustedes el nombre seguramente no dice mucho, pero es un matemático de los más importantes mexicanos. Y ahorita él pues ya es bastante grande. En 2008 festejamos sus 75 años, o sea que ya ahorita debe tener 81, si las mates no fallan. Y está muy enfermo, y él es el padre de él que iba a ser nuestro primer conferencista del día de hoy, Isidoro Gittler. Entonces, por obvias razones, Isidoro no pudo venir, y entonces, como avisó con tiempo, pues pudimos llenar su conferencia con otra. Y la que nos va a hacer la presentación en esta ocasión es Laura Jiménez. Ella, bueno, algunos ya la conocerán por el taller de Matemorfosis y también por el puesto que está aquí afuera. Laura ya ha venido, ya es la segunda vez que viene a darnos una conferencia. Estuvo aquí en el segundo Congreso Matemáticas para Todos. Ella es estudiante de CIMAT. Sí, fue estudiante de CIMAT, licenciatura y maestría. Y ahora se dedica a la difusión y divulgación de las matemáticas a través del grupo Matemorfosis. Entonces, pues sin más, la recibimos con un aplauso y escuchamos. Gracias, buenos días a todos. Les voy a presentar un modelo que, bueno, como dice ahí, es modelo matricial que vamos a usar para representar la dinámica poblacional de bacteriófagos. Entonces, la plática va a ser de la siguiente manera. Les voy a explicar primero la parte biológica para entender cuál es el ciclo de vida de los bacteriófagos y otras características importantes que necesitamos conocer para después trasladarlos a la parte del modelo matemático. Y una vez que entendamos esta parte, nos vamos ahora sí al modelo y vamos a ver qué tipo de herramientas nos pueden servir para hacer este modelo poblacional para los bacteriófagos. Y bueno, brevemente les voy a comentar qué tipo de técnicas se usan para estimar los parámetros y para validar el modelo. Y también les voy a presentar al final algunos ejemplos del modelo con ciertos parámetros determinados y para ver qué pasa con qué tipo de fenómenos no lineales se obtienen a partir de este modelo. Entonces, ¿por qué nos interesa modelar una población de bacteriófagos? Bueno, es muy importante en biología molecular entender las fluctuaciones de la población a través del tiempo mediante un modelo que permita considerar tanto fuerzas o causas deterministas como una parte estocástica o aleatoria en el sistema biológico. La parte estocástica o aleatoria puede venir tanto de la parte del laboratorio, cuando se ponen a crecer ahí los microorganismos, porque se usan algunas técnicas para el conteo y puede haber ahí errores. Pero también por sí misma la dinámica poblacional puede contener elementos estocásticos. Entonces vamos a ver cómo podemos incluir en el modelo este tipo de consideraciones. Bueno, entonces los bacteriófagos, aunque su nombre empieza con bacteria y puede darnos a entender que son bacterias, en realidad son virus. Estos virus, pues se dice que se alimentan de bacterias, aunque no es que se las coman, pero como ustedes saben, los virus
usan otras células para reproducirse. Entonces, en particular, estos virus usan algunos tipos de bacterias para insertar sus genomas y dentro de esas bacterias se reproducen y después se liberan nuevos virus. Entonces se ve más o menos así, aunque este modelito no se ve muy bien aquí, y aquí parece como un pequeño robotcito. La verdad es que en realidad sí se ven así. Ahorita les voy a mostrar una imagen que se pudo obtener hace unos meses apenas, gracias a la tecnología de los últimos microscopios de electrones. Entonces, como podrán ver, realmente sí se ve como esa representación que les mostré antes. Entonces, la parte de arriba es una cabecita, después tienen como un cuello, y esas que se ven como patitas abajo son las que usan para agarrarse de la bacteria, y mediante el cuello es donde inyectan su material genético, infectan a la bacteria y ahí se reproducen dentro de ella. Entonces, ¿por qué es importante estudiar este tipo de poblaciones de virus? Bueno, pues se usan en biología molecular como una forma de clonar ADN dentro de bacterias. Entonces, si les interesa estudiar estos virus, es fácil replicarlas dentro de cierto tipo de bacterias y después analizar sus genomas. Pero además, otra parte muy importante que se ha tratado de desarrollar en los últimos años es usar estos virus para aniquilar a las bacterias. Como ustedes saben, las bacterias pueden generar una resistencia a los antibióticos y después de cierto tiempo. Entonces, los bacteriófagos serían una alternativa a antibióticos y podrían usarse como un método para terminar con estas infecciones bacterianas. Y bueno, estos bacteriófagos son bichitos bastante abundantes. Entonces aquí está representado el ciclo de vida, como les comentaba. Entonces el bacteriófago llega y se engancha a una bacteria en su membrana, inserta su material genético dentro de esa bacteria, usa toda la maquinaria de esa bacteria, o sea, como que la engaña, y en lugar de que esa bacteria reproduzca su propio material genético, empieza a reproducir el del virus. Entonces lo reproduce dentro de la misma bacteria, como que ellos mismos siguen armándose, y ya que están listos, hacen estallar la bacteria y salen muchos bacteriófagos nuevos. Sí, es como un embarazo, pero en una mamá que no es de tu especie. Eso está muy raro. Sí, es una forma de resistir. Bueno, durante la plática, si tienen alguna pregunta o algo que quieran que explique mejor, levanten su mano, por favor. Ok, entonces, pues como les decía, en el laboratorio es fácil cultivar estas poblaciones, porque tanto los virus como las bacterias son organismos que se reproducen muy rápido. En horas pueden tener poblaciones muy grandes, y entonces, en cuestión del tamaño de la población, no tienen problema los biólogos moleculares en hacer crecer estas poblaciones. Lo que es un poco más difícil es realizar los conteos de estos individuos. Entonces, pues bueno, hay diversas técnicas. Normalmente se ponen a crecer en estos platos con una mezcla que contiene todos los nutrientes, tanto para que crezcan las bacterias, porque si no los virus no van a tener a quién infectar, como para que los virus se mantengan vivos. Me imagino que es cuestión de 1 o 2 días, no sé exactamente, pero sí, más o menos como del orden de 1 o 2 días. Y las bacterias, bueno, esas crecen muchísimo, muy rápido. En 8 horas pueden tener poblaciones
millones de bacterias, a partir de unas 10 que pusieron. Y bueno, a través de microscopios y técnicas de fluorescencia pueden sacar muestras pequeñitas de estas placas y hacer conteos. Y no solamente hacer conteos de nada más cuántos individuos hay de bacterias y de virus, sino que los virus los vamos a tener clasificados en 3 estados, ¿sí? Los virus bebés, que son los que están dentro de bacterias, los que andan libres y los que están pegados a una bacteria. Entonces, bueno, los datos que se pueden obtener de estos conteos pues son series de tiempo de cada una de las clases de la población de virus. Entonces, como les decía, es importante conocer no solamente cuántos virus en total tenemos, sino cuántos de cada una de las clases. Las clases son los bebés, los bacteriófagos libres y los que están acoplados a una bacteria. Y bueno, con el modelo queremos proyectar a la población del tiempo t al tiempo t más 1. Sí, la longitud del intervalo de tiempo t, que se le llama intervalo de proyección, es la misma que, bueno, se saca de tal manera que el tiempo de pasar de una clase a otra sea esa unidad de tiempo. Y entonces nuestra población va a estar dada por el vector n de t, que se le llama vector de distribución de clase. Y entonces en la primera entrada vamos a tener cuántos virus bebés tenemos al tiempo t, en la segunda cuántos virus acoplados a una bacteria y en la tercera cuántos virus libres tenemos al tiempo t. Entonces, al tiempo t más 1 vamos a hacer ¿cuántos individuos en cada clase vamos a tener? Pues hay que notar que vamos a tener los que sobrevivan de cada una de las clases que ya existían al tiempo t, más los que produce esa población al tiempo t en cada una de las clases. Entonces, eso está representado aquí en estas ecuaciones, ¿no? La población del tipo 1 al tiempo t más 1 va a estar dada por la población que había al tiempo t multiplicado por un vector renglón A1 y bueno, así con cada una de las clases en la población. Entonces, el modelo lo estoy planteando aquí para la población esta particular de los virus, pero es un modelo matricial que se puede generalizar. Podremos tener más de 3 clases, ¿no? En general m clases, y bueno, puede funcionar si la población se puede clasificar de esta manera. Entonces vamos a tener este sistema de ecuaciones. La población al tiempo t más 1 es igual a la matriz A multiplicada por el vector de la población al tiempo t. Y bueno, A se le llama la matriz de proyección. Y se puede descomponer en la suma de estas dos matrices. La primera, que se llama t, si se dan cuenta solo tiene elementos distintos de 0 abajo de la diagonal, y representa, es una matriz de transición que nos dice de los individuos que había en la clase J, cuántos sobrevivieron y pasaron a la clase I. ¿Okay? Entonces, la primera entrada T21 es la fracción de individuos de la clase 2, o sea, de los que andaban libres, de los que estaban acoplados a una bacteria, que pasaron a la clase de libres, ¿no? Virus libres. Y la otra parte de la matriz A solamente tiene entradas distintas de 0 en el primer renglón. Bueno, este es un modelo general, ¿no? Sí.
Sí, este es para M clases, pero en realidad vamos a tener matrices de 3×3 en este caso. Sí, entonces las entradas en la matriz F, que es la matriz de progenie, nos dice, cada una de las entradas nos dice F y J, es el número promedio de hijos de la clase I por cada individuo de la clase J por cada unidad de tiempo. ¿Cuántos hijos? Bueno, no hijos porque los bebés no tienen hijos, no. Sino se entiende como que de los bebés cuántos producen, cuántos virus libres producen, porque después de bebés pasan a ser libres y una vez estando libres pueden acoplarse a una bacteria. Sí, exacto. Entonces el número de integrantes en cada una de las clases depende de cuántos había antes de esa clase, cuántos sobrevivieron, ¿no? Y cuántos de la etapa anterior pasaron a ese estado. Sí, por el... Sí. Sí, son como... Bueno, exacto. Ella lo está haciendo simplemente los entiende que de edad son sí, exacto. Se tiene que seguir el ciclo de vida, ¿no? No puedes pasar de ser bebé a inmediatamente acoplarte a una bacteria. O sea, una bacteria a ser bebé. Exacto. Por eso es que la diagonal, o sea, de aquel lado la diagonal tiene muchos ceros. ¿Pero de acoplarlo puedes pasar ese día? Sí, sí, eso sí. Por eso tienes la... No, después de ser bebés, o sea, es cuando explota la bacteria que estaban infectando y quedan libres. Sí, pero no, después de que ya se acoplaron a una bacteria, termina su ciclo de vida y muere el virus. Sí. Sí, una vez que explotan la bacteria ya quedan libres, son bacterias aguas libres. Y de ser libres pasan a poder acoplarse a una bacteria. Pero una vez que se acoplaron ya a una bacteria y se reprodujeron, ya terminan su ciclo de vida y mueren. ¿Sí? Entonces sí es un ciclo, sí se cierra. Entonces ese vector de progenie es más bien ese cuántos nuevos generó. Exacto. Sí. Sí, podría ser. Entonces, cada una de las entradas de la matriz de proyección se puede determinar de acuerdo a especificaciones relevantes de la población, y estas pueden ser tasas de mortalidad, de fertilidad, de disponibilidad de recursos o consumo de recursos, de acuerdo a su metabolismo o de acuerdo a su crecimiento corporal, aunque bueno, en cuanto a las poblaciones de virus, el crecimiento corporal no es muy importante, pero podría serlo para otro tipo de poblaciones. En una de las referencias que les voy a mostrar al final, este mismo modelo se usa para poblaciones de ballenas. Entonces ahí, por ejemplo, el crecimiento corporal sí va a ser un factor importante a considerar. Ok, entonces, pues si cada una de estas entradas va a estar relacionada al nacimiento, a los efectos de densidad de la población. Bueno, entonces, de acuerdo a qué forma tiene esta matriz de proyección, los modelos se pueden clasificar. Por ejemplo, el caso más simple es que esta matriz sea constante, y entonces este sistema de ecuaciones no es más que
un sistema de ecuaciones en diferencia lineal con coeficientes constantes. ¿Sí saben qué es un sistema de ecuaciones lineal? No, perdón, en diferencia, esa es la lineal sí, ¿no? Porque eso es hasta en la prepa los vemos. Pero de ecuaciones en diferencia, pues lo que quiere decir es que el término al tiempo t más 1 está dado en términos del estado al tiempo t, ¿no? Entonces aquí es fácil porque este sistema tiene una solución, pero nos vamos a meter en cosas más difíciles si esta matriz no es constante. Puede variar y bueno, puede ser no constante debido a diferentes factores. Una cosa que puede influir es algún factor externo como el clima, y entonces esta matriz va a ser una función del tiempo y posiblemente de covariables como temperatura u otras cosas. Bueno, la variación en el modelo puede ser determinista o estocástica. La estocástica pues puede deberse también a factores externos o a factores propios de la dinámica poblacional. Entonces, si la variación se debe a la propia densidad poblacional, entonces quiere decir que la matriz de proyección va a depender del mismo vector n, y entonces aquí ya vamos a tener un sistema no lineal de ecuaciones en diferencia. Y bueno, normalmente se hace una distinción entre dos tipos de modelos cuando dependen de la densidad poblacional, que se les llama denso dependientes, o cuando son frecuencia dependientes. Vamos a ver unos ejemplos sencillos de esto. Pero vamos a empezar analizando el caso más simple. Entonces, como en nuestra población de virus solamente tenemos 3 clases, nuestra matriz de proyección es de 3×3 y está parametrizada con el número promedio de virus bebés que produce cada fago acoplado, que es el parámetro sigma, la probabilidad de que un bacteriofago se acople a una bacteria, que le llamo gamma, y la probabilidad de que una bacteria que tiene virus bebés explote y deje libres a esos virus bebés, y esa está representada por pi. ¿Ok? Entonces, estos parámetros se podrían estimar a través de las series de tiempo obtenidas de conteos en el laboratorio. Aquí no voy a presentar esta parte, solamente la del modelo, pero bueno, eso es lo que se haría, ¿no? Una vez que se explora el modelo y que se ve que es adecuado para esta población, pues procederíamos a compararlo con lo que estamos viendo en el laboratorio. Entonces, bueno, vamos a entender cómo funciona esta matriz. Entonces, el primer renglón, recuerden que incluye al tamaño poblacional del estado 1, que son el número de bebés al tiempo t. Entonces, al tiempo t más 1 vamos a tener, si se fijan, hay solo entradas en el primero y segundo elemento de ese primer renglón. La primera entrada es la probabilidad de que las bacterias que tienen virus bebés dentro no exploten y los dejen libres, porque entonces los virus que eran bebés al tiempo t van a seguir siendo bebés al tiempo t más 1. Y la segunda entrada, sigma, pues es el número de virus bebés que se producen de cada fago que se acopla a una bacteria, ¿sí? Al acoplarse el virus a la bacteria, ¿cuántos bebés produce? Eso está representado por sigma. Eso es más o menos lo que acabo de decir, ¿no? Cuando les expliqué el primero, el segundo, pues también les va a estar dado el número de fagos acoplados, depende del número de fagos acoplados que no explotan. No, perdón. Sí, y el número de fagos libres que se acoplan a una bacteria. Y el número de fagos libres depende del número de fagos que ya están acoplados y que hacen explotar a la bacteria para que queden libres.
el número de fagos que siguen libres al tiempo T más 1. Entonces, en este caso donde los parámetros son constantes, pues les decía, el sistema tiene una solución. Es simplemente la población al tiempo T más 1 va a estar dada por la matriz de proyección a la potencia T por la condición inicial, ¿no? Con cuántos individuos de cada clase inicia la población. Y bueno, es un sistema donde la matriz es diagonalizable y bueno, se puede trabajar computacionalmente y hacer más cosas ahí. Es el caso más sencillo. Y entonces vamos a ver cómo funciona con algunos ejemplos de valores de los parámetros. Por ejemplo, voy a cambiar de... Entonces, ¿qué pasaría si iniciamos nada más con un virus en la población? Por supuesto, en la población va a haber también bacterias, si no, no va a funcionar todo el mecanismo, ¿no? Entonces hay que considerar. Bueno, usando esos valores de los parámetros, después de 10 unidades de tiempo, nuestra población se vería así. Los virus en la clase de bebés y en la clase de bacteriófagos acoplados, la población empezó en 0 y bueno, va creciendo. Aquí también empezamos con 1 y bueno, ahorita se ve un crecimiento en todas las clases de la población. Viendo la población mucho tiempo después, pues este crecimiento se vuelve exponencial en cada una de las clases. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, empezamos hace un rato con un vector de población inicial fijo, nada más un bacteriófago, pero ¿qué pasa si tomo diferentes condiciones iniciales? Por ejemplo, yo elegí cada entrada del vector n de 0 al azar entre 0 y 10, y entonces pues el comportamiento sigue siendo el mismo. Por supuesto hay una variación debido a la condición inicial, pero a grandes rasgos el crecimiento sigue siendo exponencial. Nada más aquí hay que notar que al final la mayoría de casi todas las clases superan una población de 150 individuos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si la población es sometida a un nivel de estrés. Así les dicen los biólogos moleculares. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hay una falta de nutrimentos en el ambiente, o que les cambian la temperatura o alguna cosa así, y entonces esto produce que la tasa de sobrevivencia o la de reproducción tengan un decaimiento. Por ejemplo, si en este caso, si el estrés afecta a la fertilidad,